In alto, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación. Hoy quiero hablarles de un asunto que no me gustaría tratar, pero que creo que es necesario apuntillar por el bien de las almas y para evitar la confusión que en estos momentos finales necesarios de tanta perseverancia, sigue acercándose a nosotros a ritmos agigantados, los ritmos que marca el diablo, para intentar que las menos almas posibles lleguen fieles hasta el final. Nosotros, como saben, les hemos dicho y les hemos demostrado que nunca hablamos de una persona o de otra, que no es nuestra labor, nuestra tarea, nuestro estilo ni nuestro gusto, y que seguimos adelante con la formación, con la Eucaristía, con la oración, con la denuncia de lo que se tenga que denunciar, con la concienciación, con el intento de salvar el máximo número de almas posibles, primero las nuestras y luego la de cuantos más hermanos mejor. También les hemos remarcado que es importante seguir en esta tarea nuestra de la verdadera Iglesia Católica, la única santa católica y apostólica, la que está en sede vacante desde el 31 de diciembre de 2022 con el fallecimiento del Papa Benedicto XVI, la que cuenta en su haber con muy pocos apostolados, posiblemente en lengua hispana el único, el nuestro, el de Adoración y Liberación, que se mantiene fiel por la gracia de Dios a ese pequeño resto fiel de la Iglesia que continúa aguardando para intentar llegar así hasta el final y ser fieles cuando se presente ante nosotros la gran tribulación y la venida de nuestro Señor Jesucristo en toda su extensión. Por eso les hemos dicho que hemos de intentar permanecer lejos de las asechanzas del demonio. Por eso les hemos dicho que hemos, como sea, de apartar la vista de todo lo que está haciendo esa falsa iglesia bergogliana, que no es la nuestra, insisto, no es la nuestra. Ustedes se ponen a mirar cada día o a hablar o a repetir o constantemente a martillear a los hermanos con lo que están haciendo los de la comunidad islámica de Arabia Saudí, ¿a que no? ¿A que no es su asunto? Pues lo mismo sucede con la falsa iglesia de Bergoglio. No es la nuestra y evidentemente habrá alguna ocasión en la que, en la medida en que se vea afectado el pueblo católico por determinadas cosas a las que hay que avisarle para que no caiga en determinada trampa, habrá que hablarlo, pero no podemos estar siempre hablando de Bergoglio. No es nuestro Papa, ya lo dijimos, ese tiempo pasó. Ese tiempo de estar escuchando a Satanás pasó. Y por supuesto, es peligrosísimo estar todo el mes de octubre hablando del sínodo satánico. No miren al sínodo satánico. No miren a aquellos comunicadores que están todo el día diciendo lo que dice Bergoglio, lo que hace Bergoglio, lo que dice Bergoglio, lo que va a hacer en este sínodo. No. El mes de octubre es para rezar, para estar unidos. Vamos a rezar mucho. Vamos a compartir muchos momentos de adoración, de oración, de desagravio, muchas eucaristías, rosarios, momentos de adoración, de comunidad, mucha sana doctrina, mucha santa tradición, para seguir caminando en la iglesia que es de Cristo y en la que Cristo quiere. Y vamos a apartar los ojos de ese sínodo. No podemos estar siendo influenciados por Satán todos los días con lo que hacen o dejan de hacer los satánicos. No es nuestro Papa, no es nuestra jerarquía, no es nuestra iglesia. Bien, pues en tal sentido, creo que también ha llegado el momento de que seamos, en la medida de lo posible, coherentes con lo que hacemos. Es decir, si nosotros tenemos claro que estamos intentando llegar a ser ese pequeño resto fiel, si Dios nos lo permite, cuando Dios quiera, que somos parte de la Iglesia Católica verdadera y no de la falsa iglesia de Satanás. Igual que hemos manifestado que, por tanto, hemos de apartar la vista de los sínodos sinodales, sinodilódigos y de la satanidad, que hemos de apartar nuestra alma de esos templos, no comulgar un acume el falso profeta, que no sabemos ya cómo decírselo, que el tiempo se acaba. De la misma manera no podemos seguir a falsos pastores. ¿Y cuáles son los falsos pastores? Ustedes lo saben, todos aquellos que son obsecuentes con Bergoglio. Si Bergoglio es el falso profeta, si Bergoglio no es el Papa, si Bergoglio es el enviado de Satanás, todos los sacerdotes que están unidos a él están ejerciendo de una manera más consciente o menos consciente ese ministerio satánico, así de claro.
Por tanto, no se les puede seguir por mucho que tengan palabras bonitas. No se les puede seguir por mucho que digan verdades. Porque ¿qué son 900 kilos de verdad donde cae 1 kilo de ponzoña? Es decir, ustedes se beberían 1 litro de agua con una gota de cicuta diciendo que la mayoría es agua, por esa gota de veneno no pasa nada, ¿no? Porque morirían en el acto, lo saben, ¿verdad? Así va a morir nuestra alma por seguir escuchando a pastores que nos hacen aquello que nos hacía lo de ir a las misas bergoglianas. Es que habla tan bien, es que me siento tan bien, es que sabe tanto, es que me gusta tanto. Hermanos, esto no es romanticismo, esto no es cuestión de gustos personales, esto es seguir la Santa Madre Iglesia, la tradición, la doctrina, las Sagradas Escrituras y el magisterio bimilenario. No tienen ya peligro para nosotros los bergoglianos si no los miramos. Por eso les insisto, olvídense del sínodo, olvídense de él, aléjense de él, no se vean infectados por sus satanidades. Por eso no tienen peligro ya para nosotros y para nuestras almas, pero sí tienen peligro aquellos que se hacen pasar por sana doctrina, por buena doctrina, y que a muchos de ustedes les convencen con sus bellas, tradicionales y hermosas palabras, mientras siguen estando obsecuentemente cum Bergoglio. Muchos de ellos de una manera, digamos, soterrada, porque no hablan de Bergoglio. Entonces, como no dicen nada, bueno, ya saben ustedes, aquello de que si nosotros no hablamos, hablarán las piedras, ya saben ustedes, aquello de que por haber callado el mundo está podrido. Sí, tienen enorme responsabilidad, pero ¿cuánta más responsabilidad tienen cuando además públicamente defienden a Bergoglio? Y vemos a diario hermanos que caen en su trampa y que siguen sus doctrinas porque hablan muy bien, porque dicen muchas verdades. Si la principal verdad, y es que la Iglesia Vaticana está falsamente ocupada por el falso profeta y que no se puede estar en unión con él, no la dicen, ¿de qué nos sirve que nos reciten toda la doctrina tradicional de la A a la Z? Porque el conocimiento de la doctrina, ese que ustedes buscan en este sacerdote o en este otro que habla tan bien o es tan guapo, no es cosa privativa de ellos. Es decir, todos nosotros debemos de conocer esa doctrina. No es ningún mérito grande que un sacerdote sepa la doctrina. Es su obligación, qué menos. El mérito es que sea fiel a esa doctrina, demostrándose valientemente fuera de la Iglesia de Bergoglio y luchando por la verdadera Iglesia Santa, Católica y Apostólica de Cristo, que es una. Y en este momento está en el desierto y con la sede vacante hasta que nuestro Señor Jesucristo así lo decida. Esto lo digo porque últimamente he visto con muchísima preocupación el enorme seguimiento que está teniendo un padre llamado Juan Razo, el padre Razo, que es uno de estos padres que se monta un canal de YouTube y ya pues se dedica a ello. Tienen éxito, tienen muchos seguidores, sabemos lo que son las cámaras, sabemos el peligro que las cámaras tienen para la vanagloria, el orgullo y la propia consideración de las personas. Y sabemos que todos hemos de intentar estar libres de ellos, pero con mucho más motivo los sacerdotes, a los que, por cierto, siempre he repetido que su papel no es el de ser youtubers. Porque todas las horas que el padre Razo pasa como youtuber, que son muchas, porque cada vez tiene más decenas de miles de visitas, cada vez lo siguen más personas, son horas que no está haciendo la Eucaristía y que no está sentado en el confesionario. Esa es su función y esta es la nuestra. Los seglares no podemos sacerdotizarnos y los sacerdotes no pueden secularizarse, no. Lo hemos advertido constantemente. Si al menos pudiéramos concluir con que este padre está en ese canal de YouTube todos los días defendiendo la doctrina de verdad y defendiendo y denunciando a Bergoglio, diríamos, bueno, padre, pues hace usted una gran misión. También puede dejársela a los laicos, váyase al confesionario.
pero haces una gran misión. Pero es que ni siquiera es así. Lo peor es que muchos de los bergoglianos lo atacan porque es tradicional, pero muchos de los tradicionales lo siguen cayendo en la enorme trampa de estar siguiendo a un padre que con las doctrinas buenas en vasos grandes nos trae ponzoña en gotas pequeñas que inundan todo, destrozan todo y encaminan nuestra alma al abismo. No es el primer fenómeno así. Ya saben ustedes que hay otros sacerdotes en este estilo. El padre Javier Olivera Rabasi, no puedo nombrarlo porque ejércitos de personas, sobre todo mujeres, se echan en contra de mí. El padre Olivera habla muy bien, el padre Olivera dice muchas verdades, habla muy bien y es muy bello, pero a la hora de la verdad reconoce a Bergoglio como papa. Entonces, ¿cómo está actuando como pastor para nosotros? Horas y horas en YouTube, grandes entrevistas, grandes programas, grandes doctrinas, mucha fama, muchos seguidores. No había persona que se dignara que no estuviera en los programas del padre Olivera Rabasi. Pues ahora está de moda el padre Razo. No hay persona que se digne, que quiera estar en el candelabro, como dicen los palurdos, que no pase por el canal del padre Razo. Y lo peor es que muchos de los seguidores de la verdadera doctrina y que son conscientes de que Bergoglio no es papa, comparten vídeos del padre Razo y me dicen que vaya a entrevistar al padre Razo. El padre Razo no quiere verme, como no quiere verme el padre Olivera Rabasi, como no quiere verme tantos otros padres de esos que ven por ahí, con tantos canales de YouTube y tanta fama. Porque si tienen canales de YouTube con fama, que por cierto nunca les cierra YouTube, ustedes se preguntarán ¿por qué? A nosotros nos han cerrado todo. Si tienen canales con fama y si se les permite hablar así y si la gente va a ellos en masa es porque están al final unidos al mundo por medio del falso profeta. Y esa es toda la verdad. Por mucho que hablen bien, por mucho que expliquen doctrinas muy bellas, lo siento mucho y con todo el debido respeto a los padres, esa es toda la verdad. Ejemplo, ¿quieren otro? El padre Charles Moore. Todo el mundo... ¿Por qué no invitas al padre Charles Moore, que ha escrito un libro, grado 33, masón, es fantástico? Todo el mundo lee el libro del padre Charles Moore, todo el mundo habla del padre Charles Moore. El padre Charles Moore pasa por todos los platós. Cuando yo conocí al padre Charles Moore y le escuché hablar, dije, vaya, este hombre realmente sabe lo que dice. Leí su libro y realmente lo que cuenta ahí es absolutamente cierto. Pensaba que, obviamente, contando todo lo que contaba, era consciente plenamente de que Jorge Mario Bergoglio no es el Papa. No podía ser de otra forma. Le llamé. Me puse en contacto con él. Le dije que era Vicente Montesinos de Adoración y Liberación y que sería para mí un placer entrevistarle. Me contestó con gran efusividad y alegría. ¿Sí? Me dijo, si usted necesita, palabras textuales, un guerrero para dar el buen combate, aquí me tiene. Yo me alegré muchísimo, di gracias a Dios, y quedé con él en hablar al día siguiente para concretar la entrevista, los temas. Al día siguiente el padre Charles Moore me escribió y me dijo que se había enterado de que nosotros no reconocíamos a Bergoglio como papa y que por tanto no podía venir a la entrevista. Ya no he vuelto a saber nada más del padre Charles Moore. El padre Olivera Rabasi, cuando creamos AIL.tv y comunicamos a toda la gente más cercana o que creíamos de sana doctrina que si querían dejar un mensaje para los seguidores, para animar a seguir este proyecto adelante, etcétera, se negó. Así lo pude saber por medio del padre Federico Hayton, del que tampoco recibimos mensaje, por cierto. ¿Por qué? Porque les daba miedo, y esto es textual, que si salían ahí pudieran tener represalias de Bergoglio.
Por tanto, fuimos apestados por el padre Ravasi y el padre Federico Hayton porque decimos que Bergoglio no es el Papa. Fuimos apestados por el padre Charles Moore porque decimos que Bergoglio no es el Papa. Y, por supuesto, el padre Razo no querría ni vernos. Nosotros, en ese sentido, tampoco. Aunque le deseamos lo mejor, como deseamos a todas las personas, especialmente a los sacerdotes. Esto es grave. Esto lleva a muchas más almas a la confusión. Ya no hay peligro en los bergoglianos si ustedes los dejan de mirar, los dejan de seguir, dejan de mirar todo lo que hacen y de hablar todo el día de lo que hacen. Ya no hay peligro. Para sus almas, claro. El peligro está en todos aquellos sacerdotes que están llevando miles de almas a la confusión y sacándolas de esa perseverancia porque en medio de sus bellas palabras y su sana doctrina introducen la gota de veneno de estar con Bergoglio. Bien por omisión, la mayoría, pero una gran mayoría también, hablándolo claramente y sin ninguna vergüenza. Por eso, a todos los que me hablan del padre Razo, a todos los que me piden que lo entrevistemos, a todos los que me comparten sus vídeos, a todos los que le siguen y que sostienen la verdad de que Bergoglio no es papa, sino el falso profeta que ocupa la Iglesia Católica, quiero mostrarles unas imágenes del padre Razo. ¿Por qué? Porque mi deber es defender la verdad y salvar almas, si Dios me lo permite. Ayudar a salvar almas, si Dios quiere. Por el canal del Padre Razo ha pasado, como les digo, toda persona que se precie. En los últimos meses ha pasado el propio Padre Charles Moore. Allí sí, van y entre ellos se hablan. Ha pasado el Padre Raúl Sánchez. Qué bien habla. ¿Cómo sabe el Padre Raúl Sánchez? Estamos esperando que reconozca que Bergoglio no es el Papa. Han pasado los padres de la sacristía de la Vendée. Qué tradicionales, qué bellos, qué divertidos. Estamos esperando que reconozcan que Bergoglio no es el Papa. Han pasado muchos laicos. Cualquiera que se precie ahora tiene que ir al canal del Padre Razo. Ha pasado Javier Navascués, un periodista muy tradicional, muy sesudo, pero en Infocatólica defienden a diario que el Papa Francisco, el Papa Francisco, el Papa Francisco. Entonces, ¿qué hacemos? Ha pasado Rafael Díaz, predicador católico, que entre escándalo y escándalo se ha pasado por allí, por supuesto, reconociendo que el Papa es Francisco. Ha pasado Luis Román, de Ama, Comparte, Conoce y Vive tu Fe. ¡Ay, Luis Román, qué bien habla! ¿Cuánto sabe? Reconociendo a Francisco, Francisco y Francisco por aquí, Francisco por allá, y cuanto más Francisco, más gusto me da. En los últimos días hasta la querida doctora Chinda Brandolino ha pasado por ahí. 200.000, 300.000 visitas, todo el mundo. Qué bien habla Chinda, qué bien habla el Padre Razo. Y el Padre Razo contentísimo y venga y pedir de todo y venga, y decenas de miles de visitas y decenas de programas y el éxito. ¿De qué sirve el éxito? Nosotros hemos renunciado a todos los éxitos humanos. Hemos sostenido que Bergoglio no es el Papa y que la Iglesia está ocupada. Hemos sostenido que no se puede comulgar una cum Bergoglio y los éxitos numéricos se marcharon. Se marchó Damián Galerón. Oh, Damián Galerón se va, se acaba el mundo. Gracias a Dios se marchó, porque las barbaridades que a día de hoy se le escuchan decir sobre la comunión con Francisco, los extraterrestres, las guerras que fueron en el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, etcétera, 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 gracias a Dios que se van marchando y se separa el trigo de la cizaña. Gracias a Dios. Sabemos lo que son esos cantos de sirena que da el mundo a aquellos que tienen decenas y decenas y decenas de miles de visitas. Y eso siempre es peligroso, pero cuando son sacerdotes y si encima están arrastrando almas, mucho cuidadito. También ha pasado por allí, por el canal del Padre Razo, Monseñor Schneider.
otra gran esperanza del catolicismo. ¿Ha pasado por allí? Pues precisamente de esto vengo a hablarles, porque en pasados días Monseñor Schneider tuvo la poca vergüenza de hacer un escrito en su propia página web defendiendo claramente al Papa Francisco y que es Papa. Sí, Monseñor Athanasius Schneider, sí. Claro, yo ahora digo esto y es que soy muy radical porque estoy atacando a Monseñor Schneider, pero ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que diga si Monseñor Schneider está repitiendo que Bergoglio es el Papa? Pues a raíz de esta declaración de Monseñor Schneider, el padre Razo, pues lleno de gozo por los efluvios del éxito, se ha llenado más de gozo todavía porque Monseñor Schneider, a quien él entrevista en directo en su canal, ha dicho que el Papa Francisco es el Papa. Pero no solo ha dicho eso. Quiero que lo escuchen. Se ha tirado en un programa hace 5 días 47 minutos defendiendo las bondades de Schneider y del Papa Francisco. No se asusten. No les voy a poner 47 minutos, les voy a poner 2 o 3. Porque ni siquiera yo fui capaz de seguir. De verdad. Escuché el vídeo. Quise montarles todo lo que decía el padre Razo para que lo escucharan bien, pero cuando llevaba montados 2 o 3 minutos dije hasta aquí. No les voy a martirizar más cuando yo mismo les estoy pidiendo que se alejen de esas doctrinas, pero creo que es necesario que escuchen y conozcan lo que el padre Razo, de tan sana doctrina, el de moda, el padre de moda, dice. Vamos a escucharlo y comentamos brevemente. ¿Me permiten que les comparta este vídeo, si son tan amables? Bien, aquí tenemos. Espero que lo vean bien. Y escuchamos al padre Razo. Son 2 minutos y 50 segundos. Y esto hace 5 días. Hoy quiero compartirles un comunicado que ha publicado el obispo muy conocido por todos nosotros, Athanasius Schneider, en su página web personal. Es un documento en el que él defiende la validez del pontificado del Papa Francisco. Me parece muy importante esta aclaración porque lamentablemente de círculos más bien conservadores o tradicionalistas, a veces viene una negación abierta de la validez del Papa Francisco como sucesor de Pedro, como vicario de Cristo en la tierra, como cabeza visible de la Iglesia Católica, en que es difícil para todos, no solamente para algunos, sino para todos es difícil ver claro y podemos llegar a posturas extremas. Claro. Una de ellas, me parece a mí, es la negación de la validez del pontificado del Papa Francisco. Y me parece muy bueno que el obispo Athanasius Schneider haya hecho esta publicación, por eso la quiero compartir, para que tengamos muy claro que los católicos debemos estar en la iglesia donde está la roca de Pedro. Hay un sucesor de Pedro, y ese sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Y debemos estar en comunión. Quiero que escuchen esto bien, los que siguen los vídeos del padre Razo. De Pedro. Hay un sucesor de Pedro, y ese sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Y debemos estar en comunión con el Papa Francisco. Así es que se puede estar en comunión con el Papa Francisco. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Atentos, Es posible amarlo como nuestro Padre,
espiritual, nuestro pastor, y debemos amarlo y debemos orar por él. Es el Papa Francisco, nuestro padre espiritual, nuestro pastor, y debemos amarlo. ¿Ustedes aman al Papa Francisco? Si hacen caso al Padre Razo, amen al Papa Francisco profundamente, o irán al infierno. Pedir a Dios que lo ayude en esa misión tan pesada. Imagínense ustedes pidiendo a Dios que ayude a Bergoglio a destrozar a los niños, a las familias, a implementar el aborto, la ideología de género, a implementar el cambio climático, la Agenda 2030, todas las herejías que ha establecido, desde Amoris Laetitia hasta la Pachamama, hasta el Sínodo de la Satanidad. Ustedes oren para que Dios le ayude. Eso es lo que nos pide el Padre Razo. Le ha encomendado una responsabilidad. Según el Padre Razo, Dios le ha encomendado a Bergoglio esto, que les he dicho, que es a lo que se dedica. Grandísima. Yo no creo que haya una responsabilidad más grande sobre los hombros de un ser humano. Es tan pesada esa carga que no la puede sostener solo. Necesitamos orar por él. No la puede sostener solo, ciertamente, Padre Razo. Por eso tiene a George Soros, a la Agenda 2030 de la ONU, a Bill Gates, a Bill Clinton y a tantos otros que colaboran con él. Por eso no la sostiene solo. Ciertamente en eso tiene razón, Padre. Quiero compartirles esta comunicación, esta declaración de Monseñor Atanasio Schneider para que podamos estar seguros nosotros y en la confianza de que estamos siendo fieles a Cristo precisamente si estamos en comunión con el sucesor de Pedro, a quien él puso como cabeza de los apóstoles. Papa Francisco es la cabeza de la Iglesia Católica. ¿Cómo se les queda el cuerpo, hermanos? Voy a dejar de compartir la pantalla porque realmente a mí se me queda el cuerpo mal. Se me queda el cuerpo mal y no debo caer en la desesperanza, ni en el enfado, ni en la ira, ni en ningún otro pecado a causa de escuchar a este señor. Yo les pido que no lo escuchen. Y esto es lo que yo quería mostrarles. El padre Razo, Juan o José, no me acuerdo, Juan creo que es Razo, ha dicho que los que ha dicho en estos 2 minutos, lo han escuchado ustedes, pueden volverlo a escuchar después si en algo piensan que falto a la verdad. Ha dicho que los sectores radicales somos los que decimos que el Papa Francisco no es Papa, que él ve con preocupación como desde algunos sectores radicales se duda de la validez del papado de Bergoglio. No, padre, no se duda nada. Se afirma evidentemente que ese señor es el falso profeta del Apocalipsis. Así es, padre. Si eso hace que nos llamen radicales, usted debe saber mejor que yo, imagino latín y de dónde viene la palabra radical, de raíz, sí, de la raíz verdadera, padre. El padre Juan Razo ha dicho también en estos minutos que les he mostrado que esto es difícil para todos. No, padre, no se equivoque. Esto es difícil para el padre Tamayo, escondido y perseguido. Esto es difícil para el padre Minutela, excomulgado 2 veces. Esto es difícil para el padre Ricardo, por los caminos de Colombia y en las catacumbas. Esto es difícil para el padre Chabelo, perseguido, calumniado y dando vueltas a México en las catacumbas. Esto es difícil para el padrecito Coronel, perseguido y calumniado y ahora enfermo por tanto disgusto. Pero no es difícil para usted. Porque usted tiene todo. Tiene la fama, los canales, el YouTube y el éxito de los que por el piquito hablan de la doctrina
de manera tan correcta, pero a la vez tiene su título de sacerdote, sus privilegios, su reconocer al Papa Francisco, su estar dentro de la organización, su no perder nada, su no arriesgarse y su ser así alabado por unos y por otros. No, padre, esto no es difícil para todos. Esto es difícil para tantos seglares y familias que estamos dejados de la mano de Dios si no fuera por un puñadito de sacerdotes que además intentamos coordinar como buenamente podemos desde este apostolado de adoración y liberación que nos asisten espiritualmente. Porque todos ustedes que están con Bergoglio han abandonado al pueblo de Dios por muchas buenas palabras que utilicen. No, padre, esto no es difícil para todos. Ha dicho el padre Tamayo, perdón, estoy pensando en mis padrecitos porque pensar en... Bueno, ha dicho el padre, este señor Razo, también en estos minutos que les he compartido, que tenemos que amar al Papa Francisco. Si usted quiere amar a aquel que dijo, entre 1000 barbaridades y herejías, que lo que usted ya sabe y ha llevado a la muerte de miles de personas es un acto de amor, ámelo. Porque nosotros no participamos de esos actos de amor. Y no me vengan ahora con que hay que amar a los enemigos. No interpreten la palabra de Dios para lo que Dios no quiere. Eso es fraude de ley. Y por último, el padre Razo ha dicho que es una carga muy pesada la que lleva el Papa Francisco y que tenemos que ayudarle con la oración. La carga pesada sería sostener en sus hombros, como han sostenido todos los papas, el depositum fidei, que es lo único que tiene que hacer un papa. Recibir el depósito de la fe como se lo entregó su antecesor y entregarlo incólume a su predecesor, a su sucesor, recibirlo de su predecesor y entregarlo a su sucesor incólume, perdón. Pero cuando un falso papa se dedica simplemente a destrozar, eso es mucho más fácil que conservar. Eso no es una carga pesada. Y si además lo hace de las manos de los poderosos del mundo y con las alabanzas de todo el mundo, eso no es una carga pesada. Carga pesada fue la de Benedicto XVI, encerrado en Santa Marta, en la residencia donde estaba. Se me ha olvidado ahora el nombre. Carga pesada ha sido la de tantos pontífices que han sostenido con su esfuerzo y con su vida la doctrina de Cristo. Yo, padre, siento mucho haberme dirigido a usted. Le ruego que no me responda. No quiero entrar en un dimes y diretes. No es nuestro estilo y no queremos absolutamente participar de los shows, que es lo que se da en los canales entre respondo a este, respondo al otro. Yo no estoy respondiendo a nadie, estoy simplemente advirtiendo a los fieles que saben que Bergoglio no es el Papa, que se alejen de estas doctrinas que ustedes blanden. Porque ustedes son tibios. Porque ustedes siguen en los templos satánicos. Porque ustedes mucha sana doctrina, pero no se quieren apartar de las comodidades y del confort de la iglesia oficial. Porque ustedes encima se permiten el lujo de regañarnos a los que estamos con sufrimiento, seguro que con errores, pero con sufrimiento y tribulación, sosteniendo la fe de tantos hermanos abandonados
de la mano no de Dios, sino de sus falsos pastores. Y se permiten el lujo de regañarnos y llamarnos radicales. Pero, padre, ¿cómo va a ser papa ese señor? A usted el mínimo sentido común, el mínimo sensum fidei, sin ya necesidad ni siquiera de entrar en todo lo probado y reprobado de que jurídicamente, teológicamente, eclesialmente este señor no es el Papa, pero sin llegar ahí, a usted el mínimo sensum fidei no le dice que una persona que ha venido a destruir el Evangelio de Cristo y su Iglesia no puede ser el Papa. Claro que el Papa es un ser humano con errores como todos, pero ¿usted no se da cuenta que esto no es un ser humano con errores? ¿Usted no se da cuenta que este es el enviado de Satanás? ¿De verdad no se da cuenta? Pero ¿cómo tiene la poca vergüenza de pedir a los fieles en el momento de tribulación en el que nos encontramos que amen al Papa Francisco, que oren, que lo sostengan? Ustedes viven como bergoglianos por mucho que defiendan doctrinas que en su caso son de libro, porque no la llevan a la vida. Ustedes añoran la olla de Egipto. Ustedes están infestando las almas de muchas personas que de buena fe se acercan a escuchar sus piquitos de oro. Mis queridos hermanos, aléjense de todos aquellos seglares que les estén hablando todo el día del sínodo y del sínodo y del sínodo. No escuchen, no se satanicen, no se infesten. Y aléjense, por supuesto, de todos estos padrecitos que con muchos piquitos de oro y mucha belleza siguen llamando Papa al destructor de la Iglesia. Y ánimo, ánimo, después de este vídeo viene la persecución, viene la lucha, viene la calumnia, no importa, nuestro público es Dios. Se acerca lo mejor, se viene lo grande, perseveren, háganme caso, oren, estén en gracia, aléjense del ruido y perseveren, perseveren, unidos, porque hasta el cielo no paramos. Santos o nada, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey.